Bolet, bienvenida a la mesa. Nutricionista de profesión, 3 veces maratonista y con un montón de anécdotas que yo creo que nos va a poder contar hoy en día. Quiero partir un poco con el background porque nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, como ha sido la gracia de por lo menos este podcast hasta el momento. Los invitados anteriores han sido todos invitados que de alguna forma hemos tenido una relación muy larga, más allá de 10 años en algunos casos. Contigo también es más o menos parecido a esta altura. Yo ya perdí la cuenta. Ni siquiera sé cómo nos conocimos a esta altura. Yo me acuerdo que fue en Scratch. Para que veáis cuántos años han pasado. ¿Cuántos años han pasado? Pero ahí empezamos a conectar por qué, claro, esa cercanía. O sea, sí, ya venía desde, obviamente, mi hermano y tu hermano, que eran nadadores y fueron amigos por mucho tiempo. Y se ayudaron en ese entonces. Sí, pues como contexto ahí, porque a mí siempre me gusta colocar mucho contexto como para que la gente un poco entienda cómo se van dando las cosas y por qué el contexto es tan importante para que las cosas funcionen o las cosas se den como se dan. Entonces, valga las redundancias correspondientes, pero mi hermano era nadador profesional, tu hermano también era nadador profesional, nadador olímpico incluso, Oliver Elliott. Así que yo creo que vamos a poder ahondar bastante en cómo esas influencias en los casos de los dos han ido guiándonos hasta donde estamos hoy en día. Y repercutiendo bastante, sí, ¿cierto? Entonces, afirmándome un poco de esa idea de que tú tienes una familia que tiene historia de deporte por detrás, ¿tiene esto alguna influencia en tu decisión de entrar al tema de la nutrición? Sí, de todas maneras. De eso viene directamente por mi hermano. O sea, de eso no pongo en duda mi decisión del por qué estoy ahora posicionada como profesional en el área de nutrición enfocada en el deporte. Y tu familia, además de, porque ustedes son 4 hermanos, son multitud. Sí. ¿Qué papel han jugado un poco en empujarte en la carrera que has llevado hasta el momento? Mira, yo creo que acá mi mamá nos dio la libertad para que cada uno decidiera lo que quisiera hacer. Obviamente influenciado sí por mi papá. Mi papá era el pionero en cuanto a que hiciéramos deporte. O sea, nos metió, o sea, por lo menos yo ya era muy chica, pero mis hermanos mayores, o sea, Oliver y Simon, fueron los que entraron en el mundo más profesional con respecto a la natación. Tuvieron muchos años compitiendo y yo con el Dani éramos los niñitos pequeños que estábamos ahí haciendo de la suya. Y a medida que íbamos creciendo, cada uno empezó a direccionar para dónde íbamos a ser buenos hablando, porque yo no era muy buena para nadar cuando era chica. Yo sentía que me metían a competir y me ahogaba, no sé si por los nervios, principalmente yo creo que iba por ahí. Y quizá coordinación y simplemente para mí era un juego también. Y empecé a darme cuenta que no era lo mío y de ahí me empecé a enfocar con el atletismo, que era lo que en ese entonces era quizás mi norte, y el correr. O sea, de ahí quizás saqué mi mayor potencial, lo podemos decir. El Dani, lo mismo, o sea, también nadó, estuvimos harto años, pero él se fue después al fútbol y bueno, ahí después muy, muy pegado y ahora es periodista y se dedicó mucho al periodismo deportivo ligado al fútbol. Sí. Y incluso fue durante la universidad, cuando estaba estudiando, a cubrir el Mundial de Brasil. O sea, él fue, no sé cómo, pero se dio para que él estuviera cubriendo por la universidad en ese entonces la Copa. Eso es todo un logro, yo creo, ahí para alguien que es fanático del fútbol. Bueno, yo no me declaro muy conocedor del fútbol, pero al Dani lo conozco y sí, yo he visto un par de animaciones que ha hecho él y a decir verdad es bastante... Tiene un conocimiento absurdo, o sea, realmente tú le preguntas algo que yo creo que ni yo nacía ni él nacía, ya sabe y tiene conocimiento de todo. Realmente es increíble la cabeza que tiene. Y bueno, volviendo un poco más hacia tu norte que fuiste encontrando con el atletismo y correr, tu hermano, además de Oliver en este caso, de influirte un poco en esta dirección de decir, ya, yo quiero irme por la nutrición, ¿cómo se estructuró la idea de meterte en nutrición deportiva? Porque, bueno, se entiende por un lado, pero
la nutrición yo creo que es un campo bastante amplio. Yo conozco cierta fracción de eso, pero yo creo que la nutrición es un campo bastante amplio. Yo sé que existen nutricionistas dentro de los hospitales, dentro de la clínica, bueno, nutricionistas deportivos, nutricionistas hay de generales. casinos, colectivos. Sí, de hecho, no era una de las cosas que quería hacer. Yo en verdad estaba un poco perdida realmente para saber para dónde quería enfocar el deporte y mi profesión, digamos. Entonces, bueno, estaba buscando qué opciones había. Pero, a ver, no me quiero ir por las ramas, pero tenía en mi cabecita de niña, a mí me encantaban mucho los animales y quería ser bióloga. Bióloga. Estaba metida con eso de ser bióloga. Después pasé y me di cuenta que existía la biología marina. Estuve revisando la malla, habían cosas que yo sabía que por mi capacidad no iba a poder. Por lo tanto dije, voy a tener que ser más realista y buscar algo que se me facilite más, que en ese caso era el deporte. Entonces empecé a buscar y encontré ciertas profesiones. En ese caso estaba la educación física, estaba las ciencias del deporte, kinesiología, y no me había dado cuenta que existía la nutrición en el deporte. No, eso fue lo último que logré realmente definir. Entonces, estas 3 primeras opciones, que eran las que tenía como más presente, en uno dije, ya, a ver, en ese caso, educación física. Yo salí, podría al colegio, en verdad, como que no quería volver a tocar un colegio, no era opción de volver. Entonces, como que enseñar, deporte, andar con buzo todo el día, no, dije, esto no es para mí. Además, no es por un tema que no me gusten los niños, en verdad no va por ahí. Por otro lado, kinesiología, revisando ya después más en detalle la malla, habían también ciertos conceptos que tampoco quizás por mi capacidad yo sabía que quizás no lo podría lograr. Mira, me limité realmente, pero en ese caso dije ya, voy a seguir buscando otra área que quizás me podría gustar, que fuese ligado al deporte. Y después me entró, me hizo clic nutrición, alimentación, y revisando la malla decía nutrición deportiva, uno de los ramos que tenía la carrera. Y dije, aquí es lo mío. Aquí me quedo. Entonces, en ese entonces, ahí definí realmente lo que quería hacer. Y eso fue ya de grande, fue como a los 17 más o menos. Ya, casi saliendo del colegio. Último día de colegio voy a elegir la carrera. Sí, una cosa así. Realmente lo terminé definiendo de esa manera. Y bueno, ahí entramos. Y ahí seguimos y aquí estamos. Y consulta, bueno, ahí tocaste un punto que yo creo que es interesante indagar, pero a ese entonces tú ya estabas haciendo atletismo cuando elegiste la carrera. No, lamentablemente yo duré en el atletismo hasta los 12 años. ¿Ya? Entré con 9 años, si no me equivoco, en el colegio. Y de ahí, bueno, estuve en muchas regionales, estuve compitiendo más que nada en esos campeonatos de escolar, los clásicos. Tipo Soprole. Soprole, claro. Sí. Muchos años y hubo un punto en que me tenían que cambiar de colegio y había ahí estaba ese conflicto para dónde, qué iba a hacer con mi deporte. Entonces, por un lado me querían llevar a Santiago. En ese entonces me entrenaba la Dulce Margarita, la entrenadora de la Natalia Ducó en ese momento me sacó el jugo. Yo creo que fue una de las mejores entrenadoras que podría haber tenido en mi vida, junto con Bárbara, que también una tremenda profesora, cuando yo era cachorra para ella. Yo era su hermana pequeña y también estuve con ella entrenando. Entonces, desde ahí, claro, estaba ese conflicto porque me tenía que ir del colegio, me iban a cambiar y por otro lado me querían llevar a Santiago. Y mi mamá, por un lado, fueron a hablar con ella y mi mamá dijo, no, yo no voy a permitir que mi hija se la lleven a Santiago, no quiero otra deportista, ya en la casa ya era mucho, o sea, el sacrificio que había que hacer para mi hermano, digamos, era mucho. Entonces de eso ahí se definió que al final no iba, digamos, a irme a Santiago ni seguir en esta... Perseguir una carrera deportiva, en el fondo. Claro, exactamente, perseguir esta carrera deportiva. Yeah. Y bueno, yo dije, bueno, me voy a conformar con la decisión que me hayan... En ese caso yo no la había tomado, la tomaron otros y bueno, obviamente acaté. No tenía otra opción. Bueno, esa da igual un poquito difícil. Es difícil cuando tienes 13, sí. 12 años, no voy a decidir mucho. Sí. Pero y ahí,
fuera de esa decisión que se tomó en ese momento, ahí ¿cómo superaste esta limitación para decir, ok, perfecto, por aquí creo que me tengo que ir? Bueno, en ese entonces, cuando ya tuve que dejar de lado el atletismo, yo ahí me puse a correr. Y ahí me puse a correr, me fui a la costa con 14 años, era chica igual, y ahí empecé a correr A correr sola, por tu cuenta, por mi sí. cuenta, o sea, sola. Era como que agarraba el teléfono, me ponía el audífono, o ni siquiera, no sé si usaba audífono y música para ir a correr. Y empecé a ir a poco. Dije, ya, no tengo opción de empezar, seguir con el atletismo, entonces voy a seguir con lo otro. Y ahí aparece, ahí es donde nace mi pasión por el running, Ya. entre los 14 y 15 años. Y de ahí, claro, en esa seguía, en los años que seguían, claro, ya saliendo del colegio, y ahí definir realmente dónde iba a enfocar mi vida en cuanto al deporte y la salud. Ya, perfecto. Y ahí, me imagino que tienes que haber conocido a alguien en esos años que te tiene que haber ayudado un poco como a guiar dentro del mundo del running, y que te tiene que haber en el fondo hecho como suplente de estos profesores que tuviste cuando eras más chica. Exactamente, pero pasaron muchos años. O sea, yo creo que recién a los 20 me pude consolidar con un equipo. Antes de Ya. eso no. Estuve completamente sola. O sea, yo siempre hago las cosas bajo mi criterio, gusto, y lo hago porque quería nomás. No busqué algo más allá, no estaba ambiciosa de hacer competencias y ganarlas. Más que nada era para mí una recreación. Ya. En el fondo era como para tú tener un equilibrio contigo misma, algo por el estilo. Exactamente. Yo aparte que soy extremadamente inquieta, no hay cómo me puedan calmar. Realmente realmente no sé, siempre he sido muy, muy energética. Entonces Ya. para mí liberar esa energía era tener que hacer algo. No voy a estar sentada sin hacer nada. De alguna manera tenía que estar en movimiento constante. Ya. ¿Y eso cómo se relaciona, por ejemplo, con la nutrición? Porque yo tengo mis ejemplos concretos, pero me gustaría saber un poco desde tu punto de vista, cómo relacionas el tema de los niveles de energía con la alimentación. Porque yo sé que hay ciertos parámetros ahí que se tienen que cumplir en el fondo. Es que ya eso, obviamente, en el tiempo, ya entrando a la universidad, empecé a entender los conceptos de energía para poder enfocarlo al deporte, que es fundamental. O sea, sin alimento, difícil poder rendir la máquina, estamos claros. Entonces, yo tampoco tenía temas con la alimentación, partamos por ahí. Ya, Yo entré principalmente porque lo quería enfocar al deporte. Yo jamás tuve problemas en cuanto a mi imagen corporal. Nunca tuve problemas alimenticios, yo comía lo que quería, las cantidades que yo quisiera. Yo no tenía problemas en cuanto a que me pusieran un plato de comida, nunca juzgué el plato. Ya. Por otro lado, mi familia, sobre todo mi mamá, tampoco había un tema de la imagen corporal. Ya. Nunca era un tema. O sea, lamentablemente ahora en la actualidad se da mucho eso, que hay muchas niñitas con problemas de imagen, porque por parte de la familia lamentablemente se señala mucho eso, ¿cierto? Entonces, eso es algo que yo veo todos los días y trato de combatir. Ya. No hay que juzgar, no hay que señalar, porque es algo contraproducente para esa persona. Ya. Entonces, ya en base a eso, claro, para mí lo más importante siempre ha sido el tema de que se cubran siempre los sistemas energéticos. Ahora el tema del deporte, claramente lo he ido entendiendo mucho más en cuanto a que los nutrientes ayudan a construir, a proporcionar la energía necesaria para rendir el día a día y obviamente para tu salud interna, para tener obviamente en ese caso una calidad de vida sostenible. Ya, perfecto. Entonces, lo que yo entiendo, porque esto es como parte de una serie de pilares que tú en el fondo le colocas a los pacientes. Ahora como entrando ya un poco más en la práctica del día a día, me imagino que hay una serie bueno, de nuevo, de pilares, como desde los cuales tú en el fondo le enseñas a los pacientes cómo estructurar un poco la dieta. Y también me gustaría saber un poco cuál es un poco el enfoque general que tú le das. Porque obviamente hay gente que tiene objetivos específicos, Sí. pero dentro de la mayoría yo creo que hay
lineamientos generales o que tú, en el fondo, que tú sigues tú con tu práctica? En ese caso, claro, yo me rijo bajo una base, que fue la que yo creé antes de terminar la carrera, porque siempre me enfoqué en pensar en hacer consultoría, no me quería enfocar en otra cosa. Y fue bonito porque realmente yo hablaba con algunas compañeras antes de salir, me preguntaban, oye, ¿cuánto vas a cobrar? Qué sé yo, oye, acá hay que cobrar lo que corresponde, tú eres una profesional, siempre pensando en grande, partiendo por eso. Siempre Dejando atrás las limitaciones de hace un par de años atrás. Exactamente, o sea, acá obviamente tenías que entregar un buen servicio, hablando Sí. de que tenías que entregar algo adecuado para poder cobrar algo que corresponde, ¿cierto? Correcto. Hablando desde esa línea, entonces yo empecé a crear una base muy detallada, meticulosa. Me dediqué a ver muchos videos en YouTube, a revisar ciertos protocolos, actualizándome. Ojo, importante la actualización, yo como nutricionista, y que ojalá todos los profesionales lo tengan siempre presente, actualizarse en los conocimientos. Durante el mismo, que fue en pandemia, en el mismo internado haciendo cursos y creando una base que me proporcionara que mis pacientes pudiesen entender de forma fácil, flexible, cómo alimentarse. O sea, eso era fundamental. Y la magia ya empezaría a correr dentro de la consulta, que eso ya es algo que yo me he dado cuenta que al final lo que más necesita una persona es escuchar, que se sienta escuchada, más que nada, Ya. bajo lo que ellos necesitan, ¿cierto? Sin eso, tú puedes entregar la mejor pauta del mundo, no vas a tener un buen resultado si no logras escuchar a esa persona, a ese paciente que tienes al frente. ¿Y qué ejemplos tiene de eso? ¿Cuáles han sido como los casos que más te llaman la atención o que son como los más icónicos para ti dentro de tu consulta? Porque imagino que siempre uno tiene así como, no, no decir que el paciente regalón, Que pero, si te regaló, sí, pero me imagino que existen algunos casos donde tú decís, chuta, estoy haciendo bien las cosas y como que veí los resultados correspondientes. yo creo que es esa, cuando estamos en consulta, yo acá es un espacio de confianza, primero que todo, es un espacio donde no se van a sentir juzgados, partiendo por eso, o sea, con eso, más allá de tener ganada a la persona, es que esa persona se sienta segura. Y ahí parte todo. Entonces, más allá de los casos anecdóticos y que el resultado yo siempre, y mi cabeza siempre es algo que lo tengo tan presente que yo sé que les va a ir bien, siempre, siempre. Y si no tienen un buen mes, siempre les digo, o sea, esto se trabaja nuevamente y acá no vamos a señalar con el dedo, oye, lo hiciste súper mal, no, vamos a seguir mejorando. Porque yo necesito que esa persona se sienta empoderada de lo que está haciendo, ¿entiendes? Entonces, de ahí yo doy esa confianza para que ellos se sientan también en confianza con ellos mismos para poder hacer algo que ellos buscan, que es netamente ser mejores tanto en su salud interna como física, tanto en un deporte puntual o ya a nivel también que se impacte también a nivel familiar, si tienen una familia grande. Porque al final el ejemplo que tú puedas entregar a los demás realmente va a impactar. Y ahí, consulta, ¿cómo tú aterrizas el tema del juego de largo plazo o el juego infinito, básicamente, que es un poco la vida, entre comillas, vamos a hablar entre comillas porque no es infinita, pero, pero sí tocaste un punto al respecto de, por ejemplo, un mes malo, que pasa a veces que en el fondo, no sé, a mí hace un poco, ¿hace cuánto fue esto? Como hace 2 o 3 meses atrás, me tocó viajar mucho por trabajo, en donde obviamente estaba lejos de la casa, no tenía mis comidas del día a día, tenía que comer lo que haya disponible. ¿Cómo logras en el fondo que las personas entiendan que no importa, Exacto. que haya una semana que sea mala? ¿Cómo se guía a la persona para poder... Eso mismo, que a mí es impresionante, pero al final no es una mala vida cuando tenemos un mal mes o un día mal o 3 días mal, ¿no? O sea, yo acá es darle vuelta a la situación, dar vuelta a la tortilla, y si hay situaciones que te impidan poder avanzar en lo que tú quieres,
esto no es significativo para lo que Ujú. tú realmente estás buscando, ¿se entiende? Entonces al final es tratar de ser constante, nada más. Constante, constante, y que eso va a dar el resultado final, ya sea a largo plazo o a mediano plazo. Generalmente el cambio de hábitos, o cambio de mentalidad en la persona, porque esto es un cambio de mentalidad completamente de poder que la persona tenga un estilo de vida alimenticio en ese caso, lo más sano posible, tenga una actividad ojalá lo más diaria posible, un nivel de estrés relativamente equilibrado, no digo que no podamos tener estrés porque sí tenemos que vivir con un grado de estrés, no existe, que no vivamos con estrés en este mundo, y, y que eso sea parte de tu rutina diaria y que eso se refleje físicamente y internamente. ¿Ya? Entonces, lo que queda acá es eso, trabajar constantemente esa mentalidad, Ya, en el fondo es como no perder el objetivo a largo plazo. de cómo tú te De, vas a ver de alguna manera y cómo te vas a sentir. y eso es con uno mismo al final, no es Exacto. con el resto. Con uno mismo. La competencia es contigo mismo, o sea, ser mejor cada día, o sea, no estás compitiendo con el de al lado, estás compitiendo contigo mismo. Y también visualizarte, porque eso es lo otro, yo también para mi vida en general, personal, yo siempre visualizo todo, de cómo voy a estar posicionada, cómo voy a surgir en cierta área, y siempre ha sido así, siempre. Puedo demorarme la vida entera o puedo ser, no sé, todos pueden estar mucho más en distancia, en todo sentido, en la vida y yo estar acá, pero yo sé que voy a avanzar y voy a llegar a un punto donde, más allá de estar iguales, voy a seguir avanzando, porque cada uno tiene un reloj, Sí, ¿cierto? sí. Sí, no, los tiempos son muy distintos para cada uno y yo creo que, como decías tú, tener en consideración que el objetivo al final está mucho más adelante y es como llevar un poco el equilibrio en el largo plazo, más allá de los sube y baja. Exacto. Eh, ¿Qué parte de la vida? Una También, vida sí, sin es parte de... problema, una vida sin problema no es vida, o sea, no, No, es como decir que en el fondo uno no va a perder de vez en cuando. Exacto, El que más gana generalmente ha perdido un montón también en el camino. Entonces, exactamente. bueno, los dos conocemos ahí con los historiales deportivos de cada uno y de los hermanos que tenemos cerca. Yo, o sea, yo lo viví a carne propia, lo viví carne propia. Realmente la perseverancia que tenía mi hermano y tanto tu otro hermano, o sea, es inconmensurable. Yo creo que nadie soportaría tal nivel Es una presión muy grande. tremendamente grande. Entonces yo lo veo y digo acá, no, es mi ejemplo de aquí hasta morir. ¿Y eso cómo te ha ayudado a ti, en el caso particular, porque yo sé que tú tienes una lesión? ¿Cómo esta mentalidad te ha ayudado a ti a mantenerte optimista, por decirlo de alguna forma, con el objetivo de seguir corriendo y volver a correr? Porque, para poner contexto, tú tenías una lesión hace casi un año a esta altura. Uf, yo creo que más. Pero lleva el Una lesión, tratamiento, llevo lleva el tratamiento un como un año. año más o Un menos. tratamiento como un año. Incluso más, porque partí como recuperando la movilidad de esta rodilla que pasó por diferentes lesiones y que en una oportunidad, claro, pude correr 2 maratones sin problema. Y ahora ya decantó a una lesión ya un poquito más grave. Ojalá no crónico, no sé si crónico, yo creo que sí, ya crónico ya debe ser así. Entonces, estoy intentando ser muy paciente conmigo misma, extremadamente compasiva también, y no acelerar los procesos. Ir piano piano con esto, o sea, no tengo otra respuesta que eso, porque como todo, yo siempre he sido paciente con los procesos, tanto cuando estaba en la universidad, tanto para tener que entrenar para llegar a una maratón, porque eso es pura mentalidad y esfuerzo y constancia. Lo mismo va a ser esto, me está tomando exactamente lo mismo. Y en el caso de, por ejemplo, alguien que tenga, no necesariamente una lesión, pero que tiene este truncado de, ¿cómo decirlo?, de tiempo en donde no puede entrenar como le gustaría. ¿Cómo en tu caso, y es que podría servir como ejemplo, has podido en el fondo adaptar, uno, tus entrenamientos, dos,
tu alimentación para justamente, de nuevo, mantener este equilibrio que es un equilibrio es como un equilibrio pero distinto, por decirlo de alguna forma, porque no es el equilibrio del maratonista que está corriendo todo el tiempo, sino un equilibrio de un maratonista que está en recuperación. ¿Cómo en el fondo has tenido, o cómo lo has hecho tú para poder mantener Armonía, esta quizá. armonía, esta paz mental, esta compasión contigo Es misma? difícil, por eso te digo, es difícil, porque uno siempre se exige mucho. Por lo menos yo como... yo soy muy intensa para hacer las cosas en mi vida y he tenido que bajar un cambio, por lo mismo. Bajar un cambio, volver a entrar en mí, entendiendo en qué etapa me encuentro, dar prioridad a lo que hay que dar prioridad. Y en ese caso, claro, ser, como te digo, y te vuelvo a repetir, paciente con lo que yo sé que voy a volver a correr, lo tengo clarísimo y estoy acá pensando que va a ser relativamente pronto. Y cuando llegue ese momento, voy, pero absolutamente con todo. Acá yo no paro, no paro y no paro. Y mi visión como yo, Poleta actual, que quiero hacer en mi vida más adelante es hacer maratones en otros países. ¿Alguna en Y particular que Nueva tenga? York, tuve 3 años intentando. 3 años intentando entrar y es imposible porque es muy difícil, a menos que entre por agencia. Muy difícil porque va mucha gente, muy difícil porque hay que Porque calificar. claro, no, porque no hay que clasificar. Primero tú tienes que, obviamente es por lotería. Ya. Tú entras en una lotería, metes tu tarjeta de crédito y listo. O sea, vamos a ver si quedas. Claro, Si tienes cupo en la si tarjeta. tienes cupo en la tarjeta, bueno, eso sería terrible, porque imagínate si llegas a tener, no tienes cupo y llegas a quedar, no sé qué llega a pasar. Terrible. Entonces, esa es mi primera, una de las carreras que quiero hacer. Y de eso lo que venga, o sea, yo me voy a seguir anotando lo que sea y en todas las competencias más adelante en mi vida. No sé cuánto tiempo me va a llevar, cuánto tiempo este cuerpito me va a aguantar también. Ya. Y ahí la gestión emocional, ¿cómo ha sido? Es que no es tan difícil, porque por eso mismo ya no es primera vez que me ha pasado. Y en Ya. general en la vida, o sea, estamos hablando de cosas que uno pasa, vive. Yo soy extremadamente resiliente Ya. para poder sobrellevar las cosas. Y de eso mismo, esa misma resiliencia que yo ya tengo, la intento considerar en este proceso que estoy viviendo, digamos. Intentando ser, como te vuelvo a repetir, compasiva y no atacarme, a pesar de que uno igual se puede frustrar en ciertos momentos, que es natural igual. Como uno como mujer también, nosotros somos así. Un día los odiamos, un día los queremos, y somos así, no podemos hacer nada. Pero son Hemos lapsos. tenido varias instancias así. Sí, de todas maneras. Entonces no podemos ser tan parejitos como ustedes. Entonces, eso es parte de la naturaleza de uno. Pero tampoco es algo que me genere depresión o que esté tirada en la cama, de que no pueda hacer mi vida. No, al contrario. ¿No? Estoy tratando de sacar lo positivo de esto y que a pesar, lo bueno que este periodo me ha permitido poder descansar un poco más también. Porque el año pasado y el antepasado fue, pero te explico el ritmo de vida que tenía. Sí. Era intenso, intenso. Soy fiel testigo de aquello. Fiel testigo, amigo, te sabes. Fiel testigo de aquello, sí. Y bueno, volviendo ahora un poco más al tema de nutrición, y quizás no necesariamente relacionado solamente con deporte, pero ¿cuáles son los errores más frecuentes o en dónde generalmente la gente se queda pillada cuando tiene estas consultas contigo o cuando trata de generar este cambio de hábito alimenticio? ¿Cuáles son los errores o los muros con los que se encuentran? Los muros con los que se encuentran las personas Sí. cuando me van a ver. Es que, por eso, yo creo que depende del contexto de cada uno. Primero. Ojalá cuando vayan a consulta no vayan obligados. Ya. Eso es una de las barreras primeros que hay que... Tiene que ser por voluntad propia. Siempre. O sea, tú no puedes ir obligado. O sea, no es que me trajo mi mamá, no, es que me trajo mi pueblo. Chuta, ahí se me va a generar problemas porque al final va a estar en verdad, escuchando, no le va a entrar
de entrar por acá y le va a salir por allá. ¿Se entiende? Entonces, es una primera barrera que yo tengo que tratar de que ojalá no pase. ¿Se entiende? Ya eso sería garrafal, digamos. Claro. Porque no va a querer, simplemente. Y otra cosa sería, bueno, contexto socioeconómico puede afectar un poco. Es una de las barreras y factores que puede afectar a una persona para poder lograr el objetivo puntual. También el tiempo que le puedan dedicar. Ya. Porque hay muchos que me dicen, pucha, no tengo tiempo para cocinar, realmente no tienen tiempo. Trabajan horas atroces, o sea, mucho médico, yo veo absolutamente mucho médico, y tienen turnos que son una locura. Entonces, de eso también me va a generar conflicto. Perfecto. Otro factor que puede ser determinante en esto, el querer, o sea, que no les gusta el deporte. O sea, me pasa mucho que de repente hay muchas personas que no hacen deporte porque no les gusta. Y también me va a afectar un poco el proceso que necesito llevar con ellos, porque hay un punto en que la alimentación no me va a dar más. Al igual que una persona que está entrenando y no se alimenta bien, también se va a estancar. Entonces ahí van de la mano. van de la mano, de todas maneras. Yo necesito que se muevan. Para mí no es opción de que vengan y sea solo alimentación, amigo, muévase. ¿Y cómo sobre todo los dos últimos puntos que tienen que ver con el tiempo y el moverse? Porque los otros son un poco más como muy personales. El tema de la voluntad propia, el tema socioeconómico, es un poco más personal y es mucho más difícil de abordar, yo creo, desde un punto de vista como tratante. Pero el tiempo y el moverse, ¿cómo se puede solucionar o encontrar no voy a decir un parche, pero sí, en el fondo ser. Un intercambio, algo que permita lograr ciertos objetivos con lo que se tiene disponible? Es que sí, de todas maneras hay que buscar, por eso yo hago una entrevista que me demoro casi una hora, un cuarto, y a veces nos hemos demorado 1 hora y media, porque yo tengo que entrar tanto en la persona y ver qué opciones tengo, qué me ofreces tú también para que yo te pueda entregar algo que corresponde. Entonces, ya el tema del tiempo pasa mucho que, claro, o sea, la opción que tengo es que tengan alguna opción de estas industrias alimentarias que preparan comida bajo ciertos requerimientos, que son como estas pymes, y no sé si hay acá en Viña, que ayudan de cierta manera para que las personas tengan para solo llegar y comer, o tengan una señora que les cocine. Ya, esa es como la opción que tengo. Y el hecho de moverse, ya, eso es, o sea, que hay gente que me dice, ¿verdad? No me gusta nada, no me gustan los gimnasios, no me gusta realmente hacer deporte, pero lo que sí me gusta es hacer yoga. Perfecto, con eso saldamos. Ya, con eso está perfecto, pero que haga algo. Necesito que sea algo que les guste. No te voy a obligar a hacer algo que no te gusta. Ya, eso, partamos por eso. No es una opción. Entonces, de ahí, ya sea lo que sea, me va a servir. Y en el fondo ahí es como que el tema de moverse se conecta mucho con la voluntad propia de querer hacer el cambio necesario. Y ahí, exacto. ¿cómo? No, ¿cómo más bien? Es ¿qué elementos tienes que generalmente desmitificar de las concepciones que uno a veces llega? Porque cuando uno no conoce al respecto del tema, puede llegar con una idea en concreto, no, que la nutrición no me sirve, bla, bla, bla. Difiero completamente, gracias a ti en gran parte, porque he aprendido un montón en los últimos años. Pero, ¿qué te ha tocado a ti desmentirle a los pacientes? Hay un montón de conceptos errados, sobre todo por las redes sociales, partamos por eso, de la desinformación que existe y cómo yo he tenido que tratar de limpiar un poquito el camino para que las personas empiecen a entender y a hacerse más amigables con la comida. Obviamente ya, el primer concepto que cada vez me perturba más, el tema de la carbofobia. Los carbohidratos, el miedo a comer carbohidratos. No, que los carbohidratos engordan, que allá. Entonces ahí es como, no, o sea, tengo que buscar la manera en que coma algún carbohidrato. Le digo, ya, ¿le gusta la fruta? Sí, me encanta, ya, comamos fruta. Pero no comamos pan, no comamos arroz. Pero mientras me cubra las necesidades de carbohidratos con fruta, saldo con algo ahí. Entonces ahí es una de las primeras conceptos
que mis pacientes llegan con miedo en cuanto a lo que es la nutrición. Y bueno, también con respecto a malas experiencias con otros profesionales, muchos llegan con eso, con ese miedo, porque la nutrición en algún momento, hace muchos años, hace poquitos años, no hace mucho, era muy restrictiva, extremadamente restrictiva. Y por eso mismo, yo por lo mismo dije, tengo que meterme en esta área porque se está generando una fobia a ir al nutricionista. Ya. Y mucho, entonces de eso fue también uno de mis motivos de por qué quería hacer esto. Y que ese concepto ahora cambie, de que ahora la alimentación es mucho más amigable, flexible, fácil de entender. Y eso es lo otro, yo no bombardeo con mucho, trato de Ya. saber si entrego una información muy completa, porque igual necesito que se metan un poquito en esto, pero que sea fácil, amigable, o sea, menos es más. Ya. Básicamente es simplificar, al final es al revés, es simplificar lo más Simplificar. posible Exacto, el escenario. exacto, no hice con tanto tecnicismo. Hay Ya. personas que realmente tú les puedes hablar y te quedan mirando. Yo entiendo que uno, sí, debe manejar ciertos conceptos, pero siendo oportuno con la persona, se dirán o no se dirán. Ya. ¿Me entiendes? Ujú, Obviamente, si viene una persona enferma, clínicamente enferma, ujú. una cierta diabetes, alguna enfermedad crónica intestinal, a mí me encanta todo lo que es sistema digestivo, me encanta. Y ahí sí voy a ir hablando cierto tecnicismo. Pero a la larga hay cosas que realmente la simpleza lo es todo. Ya. Y ahí, ¿qué tips se podrían dar así como en general para alguien que, de nuevo, colocando un poco estos escenarios que habíamos puesto inicialmente Ujú. de murallas, por ejemplo, la socioeconómica, que dices ahí que en realidad no puedo O sea, pagar un Nutri, o qué recomendación le darías como para que empiece a alinearse en algún camino? ah, sí, sencillo. O sea, primero cambiar ciertos hábitos que estábamos haciendo principalmente con las elecciones, partiendo por, si estamos comiendo y comprando galletas, ya no compremos más galletas, pues amigo. No compremos más papitas, dejemos el alcohol, eh, hay que acostarse más temprano, sal a caminar. Con eso me da más de un 60% de mejora. Ya lo otro más específico claramente quedará bajo mi cargo. Pero ya con eso, suficiente. ¿Cierto? Entonces, y empezar a incorporar alimentos no reales. No quiero hablar de que la alimentación es real, porque todos los alimentos que existen son reales, todos. La Coca-Cola, el chocolate que te comes, las galletas, todos son alimentos reales. Lo que no sería real, obviamente, es lo que sea no comestible. Pero hablando que sean alimentos de la tierra y nobles, ¿vale? En ese Ya. caso, frutas, verduras, proteínas, legumbres, Evitar lo lácteos. ultraprocesado, Y básicamente. exacto, Ya. evitando los ultraprocesados. Perfecto. Y ese escenario es una vuelta. Estoy tratando de pensarlo un poco, porque así como Ujú. también para ayudar un poco, desde quizá un poco mi experiencia también. Yo soy fan de contarme las calorías, así que. No, son yo, charchazo, ¿ah? yo, sí, pero en el mismo sentido que también igual soy flexible, ¿cachai? Sí, Entonces, bien. yo tengo la aplicación y si un día me paso de lo que la aplicación me dice que tengo que comer, es como que da lo mismo. No pasa nada. Si un día que te pases un poco en caloría, un día de los 30 días que tiene ese mes, ¿qué te va a afectar? De repente varios llegan y me dicen, no, es que Pole, tuve esto, ya. Pero, ¿entrenaste? Sí. ¿Y lo demás bien? Sí, no, todo bien, pero tuve estos días medios desordenados. Ya, vamos a ver. Ni cosquillas hace cuando hago la medición de la composición de la persona. Le digo, mira, viste, está todo bien, no pasó nada. Ah, ya, me sentí más aliviado. Claro, que piensan que con esos días de desorden les va a afectar. Ya como que se quedan pillados con el que, no, me equivoqué hace 3 semanas atrás y me tomé Claro, un vaso de Coca-Cola más del que debería haberme tomado. exactamente, exactamente. Y ahora, tratando de verlo como desde un panorama un poquito más general, a nivel país, ¿cómo, cómo has visto tú la evolución un poco, desde tu ojo un poco más experto, del panorama nacional? Uy, Yo sé que no es bueno, pero no tengo los detalles. mira.
lo último que salió, que éramos casi uno de los países más obesos de Sudamérica, ya eso ya es algo que iba a pasar. Indudablemente iba a pasar. Acá, lamentablemente, están las políticas, las directrices, que el gobierno no se ha puesto las pilas con respecto a eso. Y todo parte por la educación. Yo estuve en unos cuantos colegios, estuve en 2 colegios haciendo educación alimentaria. Pucha, yo veía que los cabros estaban como ya que lata, pero es completamente necesario que desde ese punto se empiece a abarcar la nutrición desde los colegios. Y la educación es fundamental. Y eso es lo que yo también practico mucho en mi consulta. Educar. O sea, yo más allá de entrar una pauta, amigo, hace esto, esto, otro, pero ¿qué aprendiste? Esas son las preguntas que yo les hago a mis pacientes. ¿Qué han ido adquiriendo de lo que yo les he dado? O sea, con eso. Y es importante verlo desde ese punto. Porque, claro, está lleno de pautas, tipo, etcétera, métodos, pero ¿qué estás aprendiendo con eso? Hay membresía de métodos de detox, de cosas que no tengo idea, que te hacen sacar dinero como loco. Y que, claro, para bajar de peso una cierta cantidad de días, que te hace perder salud, primero que todo, y no te hace ganar realmente lo que es, en ese caso, que es fundamental, que es tu salud de alguna manera. Claro, Y la salud de los demás. Que sea como en acorde a tu estilo de vida y que no se te salga, que no bajís 10 kilos y después subáis 15, algo por el estilo. Pasa mucho. Claro. Y esos métodos al final te hacen perder, obviamente, no el dinero, no va por ahí, pero la salud. Te hace perder mucha salud. Ya, en el fondo es como este vaivén, como que no te Exacto. ayuda a mantener el equilibrio dentro del, no se mantiene, exacto. Ya. Y dentro de lo que tú enseñas, ¿cuáles son las iniciativas que tú encuentras que son las que más tienen resultado o cuáles son las como más prometedoras que tú ves para adelante? Por eso te digo, yo lo que he practicado hasta ahora, que me ha dado demasiado resultado por este trabajo que he hecho, es simplemente comer menos. No es lo mismo que es peor, digamos. Hay que comer mejor, digamos. No significa que para bajar hay que comer menos, simplemente hay que comer mejor. Comer distinto. Distinto como estabas comiendo antes. Exactamente. No digo que comer menos te va a hacer ganar salud. Entonces, simplemente es lograr un equilibrio de la alimentación donde tiene que abarcar la mayor cantidad de nutrientes. Macros y micros. Y aquí, consulta, esto es una pregunta un poco difícil, yo creo, pero de tu experiencia con los colegios, ¿cómo, y considerando un poco lo que me has contado hasta el momento, que es adecuarse un poco al contexto de cada persona, ¿cómo se puede abarcar esto en un espacio donde tienes a muchos niños, donde cada uno tiene su universo y están todos bajo un mismo techo? Es complejo, es súper complejo. Por eso mismo, ahí es donde el papel como nutricionista de poder educarlos, donde también el colegio también haga un esfuerzo para que ciertos alimentos no estén y otros sí. Pero lamentablemente, al final, lo que hay en ciertos problemas son las cantidades que esa persona puede llegar a consumir en un día, y esas porciones se pueden desproporcionar día tras día. Entonces, también, y ese es donde mi papel como educadora es que entiendan las cantidades adecuadas para evitar esta subida. Por ejemplo, yo me puedo comer un paquete de galletas, ya, tengo ese paquete de galletas y entender de que me debo comer 3 galletitas, pero no el paquete. Entonces, al final la cosa tiene que ser proporcional, ¿se entiende? Intentar educar desde ese punto. Porque al final tampoco es como que la galleta te va a hacer subir. Claro. Estamos hablando de cantidades. Yeah. ¿Vale? Y entonces ahí es donde yo entro para poder que entiendan que aquí no puedo hacer una restricción tan drástica de que no podemos comer todo. O sea, podemos comer, pero hay un límite. Yeah. Básicamente es como un control de porciones. Un control de porciones. Es un control de porciones. Exacto. Que básicamente no comerse todo el paquete de galletas, exacto, aunque sea muy difícil, yo sé que es difícil,
Pero se puede. Pero se puede. Se puede. O te puedes comer el paquete de galletas y después no comí nada más. Me he dado cuenta, claro, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que esta deficiencia nutricional se da y que están todos estos alimentos que están disponibles constantemente en nuestro alrededor, es con respecto a ciertos otros nutrientes que no están disponibles frecuentemente. Por ejemplo, ¿Cómo? las proteínas. Ya. Tú puedes almorzar, todo bien, ya, una cantidad de carne que a veces uno sabe que es más limitada que una cantidad de arroz, ¿cierto? Correcto. Y eso se da en muchos de los restaurantes. Y pasa media hora, una hora, y ya te da hambre, po. Entonces, ¿qué faltó ahí? ¿Qué proporción faltó? Más o menos podéis saber cuál es la proporción que te faltó para poder deducir realmente por qué tienes hambre ahora? Porque te faltó más proteína. La proteína te va a dar la saciedad suficiente para aguantar una cantidad de horas. Y por ejemplo, ahí, justamente como para... Y esto, porque lo vi en algún momento, pero no me acuerdo cómo era específicamente. Era una foto de un plato que estaba dividido en 4. Entonces tenemos el círculo dividido en 4, ¿Ya? en donde colocaban, no sé, las porciones de carbohidratos, de fibra y de proteína. Entonces, a panorama general, ¿cómo se vería un plato así? ¿Sería la mitad proteína? ¿Sería un cuarto proteína? A mi gusto, la mitad del plato de proteína. Un cuarto de carbohidrato y al otro lado un plato grande de ensalada. Ya. Esa es mi proporción adecuada para una persona adulta. Eso es... Esa proporción, y en cuanto también a las mujeres, también, o sea, sin limitarse. O sea, no tengan miedo en comer proteínas, porque es la única manera de lograr esa saciedad suficiente y evitar picar la galletita de la tarde con el café. Que puede pasar, a mí me pasa, yo sé que estoy comiendo poca proteína y de repente me da hambre y claro, empiezo a picar sola y yo, ya sé qué fue lo que me faltó, lo tengo más que claro. Estáis dejando ahí... Dejé mis proteínas, me faltaron. Y ahí sacando debajo de la mesa la galletita claro, que están escondidas, que te traen los pacientes, que ponen muchas gracias. Sí, de todas maneras. Yo tengo de todo en mi casa para comer, no, eso es algo que... Tengo un paquete de galletas, tengo un poco de papas, pero las tengo ahí, pero no las toco porque no tengo una necesidad, porque yo sé que teniendo lo que yo debo cubrir al día es suficiente. Y si me dan ganas de comer, voy a agarrar una galleta, o 2 papitas, o un pocillo de papitas pequeñas, y voy comiendo y con eso estoy. Claro, contexto, era una persona que ya tiene bien interiorizada el tema para alguien que está partiendo. Sí, exactamente. Eso es lo que hay que ir aprendiendo. Perfecto. Y consulta, ¿estás trabajando en algún proyecto actualmente que quieras compartir con nosotros? Mira, yo creo que ya mis proyectos como tal, porque yo partí realmente haciendo domicilio, después me fui a una clínica estética, de ahí porque quería tener una oficina, después me fui a trabajar donde mis vecinos, estuve como 1 año y medio, y logré finalmente mi oficina particular. Y ahí ahora estoy completamente consolidada hace 1 año. Por ahora no tengo nada proyectado. Sí, estudié, hice un diplomado, me actualicé el año pasado con respecto a la nutrición deportiva, pero por ahora este año me he mantenido sin ningún pensamiento más allá de poder lograr sacar primero mi lesión. Primero quiero recuperar. Este año mi prioridad es mi lesión. No tengo nada puntual con respecto a lo que va a ser mi profesión. Si llega a pasar que hay algo que me interese, lo voy a tomar y lo voy a ejecutar. Pero por ahora, no. Perfecto. Mira, y a esta altura del podcast es un poquito lo que van a estar escuchando. Y esto es netamente para nerdear un ratito. Vamos. Los dos utilizamos Whoop. Ah, sí. Los dos utilizamos Whoop hace esta altura casi 1 año. ¿Qué beneficios te ha traído a ti? ¿Qué has podido sacar en conclusiones de Whoop? Yo estoy... yo estoy todavía como en proceso de evaluación. Todavía no llego al año completo de utilización. Entonces, lo que yo personalmente estoy haciendo es como... Estoy evaluando cómo se comporta 1 año y como para tratar de entender los patrones de ciclo. Ya tengo unos medios entendidos, sobre todo con el estrés, por ejemplo. En donde con el estrés la varianza de frecuencia cardíaca, la BFC, de la Whoop, empieza a disminuir. ¿Ya? Cuando estoy muy cansado. Entonces ahí vi unos 2 o 3 meses donde estuve con mucho trabajo. Y ahora que este último mes y medio, he estado un poco más tranquilo, sobre todo porque también estoy el kine, ha mejorado un poquito. Entonces como que estoy como tratando de ahí de sacar un par de conclusiones a nivel general, que era siempre mi idea al respecto de utilizar este tipo de juguetes. Juguetes, sí. Este juguetito yo me anoté con él netamente porque estaba entrenando mucho.
pero ahora no lo he pescado. ¿Ah? Sí me preocupo de revisar cómo me he recuperado, pero lo Ya. demás lo he dejado, no he hecho mucho análisis. Ya. Pero cuando estaba corriendo y estaba viendo cómo estaba amaneciendo el otro día, qué tanta intensidad le podía meter, dependiendo cómo... Claro, un día amanecí rojo, me estaba casi muriendo ese día, fue un día de semana. Me tuve que ir a acostar y tenía que correr, no sé, 15K, olvídate, me fui a acostar y estaba en rojo. Entonces, y el tema de que he ido evaluando mucho el tema de los ciclos del sueño y los estados REM. Ya. Eso me gusta tenerlo siempre como bien presente porque yo sé que con eso yo no lo puedo tomar con el Apple Watch. Ya. Porque lo dejo obviamente cargando. Sí. Y Sí, pues hace rato quería saber... Este se carga cada 3 días casi. Cada 3... Más, una semana. Ah, te dura harto. ¿A ti A mí cuánto? me dura como... Es que nunca lo cargo cuando está en 0. Yo lo dejo hasta el 20 y de ahí para arriba. Ya, pues lo dejáis en 100, ¿no? De 20 a 100 y después de vuelta a 20, sí. Ah, ya. No, dura... Y a mí me dura como 6 días. Buen ratito, sí. Ahora tengo que cargar. Bueno, entonces yo me he ido preocupando más con respecto a los sueños, porque eso sí, de todas maneras, la recuperación. Lo demás, vi que se actualizó, tiene VO2. VO2 nada que ver, tiene... Sí, tiene, VO2 creo Max, que sí, tiene VO2 Max. Sí, eso tenía. ¿Qué tan preciso en relación a este? Tengo mis preguntas, porque acá me marca una cantidad de VO2 y en el Whoop me marca un poco más. Ya. Debe ser porque ya obviamente me tiene el análisis de hace más de un año. Claro. Entonces me arroja un poco más de VO2. Ya. Max, como 47, 48. Me declaro ignorante, no cacho nada de VO2. No, yo no entiendo nada de VO2. Sé que existe, nunca me he hecho un examen de VO2, pero sé que existe. Así que es eso, y cuando empieza a correr, obviamente ya le va a poner más atención, pero ahora como estoy lesionada, no... Principalmente para estar bien recuperada. Para estar bien recuperada, más que nada. ¿Has notado alguna diferencia? ¿Te ha guiado así como decir, ya, ok, tengo que descansar? Hoy día, por ejemplo, estoy en amarillo, cosa que hoy día es feriado. No sé qué hice ayer, es raro. Amanecí súper amarillo, ahora estaba realmente un poco cansada antes de venir, me estaba quedando casi dormida. y hice bicicleta temprano y claro, me estaba muriendo ahora. Yo creo que necesitaba acostarme un poco para poder recuperar. Bueno, ahí podemos compartir después las métricas. Las métricas mensuales. Te voy a morir con mis recuperaciones en rojo porque tengo muchas del verano. ¿En serio? Bueno, tú sí, pues si te das la pala, difícil. ¿Para qué vamos a mentir? Sí, no tengo nada. En rojo inmediatamente es porque uno sale y sí, natural. Sí, no sale. Bueno, igual rojo. Mi ritmo de vida en el verano fue muy intenso. Yo trabajaba 12, 14 horas diarias. Entrenaba encima y más encima salía, entonces no, era un poquito intenso. He de admitir que fue un poquito intenso y en febrero fue como, necesito frenar. ¿Y cuántos días salías y te marcaba en rojo, por ejemplo, una semana? Chuta, en una semana tengo que haberme comido fácilmente una recuperación en rojo, 2 en rojo, pero mi promedio era en amarillo. Onda, ahora las últimas 2-3 semanas he visto constantemente verde. Ah, qué bueno. He visto yo me siento bien cuando sale en verde. Sí, es como bien, lo logré. Así. Estamos en verde para ir con todo este día, sea el día que sea. Sí. No, pero es interesante como conocer a grandes rasgos, como opera un poco el cuerpo. Yo lo encuentro, es tremendo. Es como una adicional al resto. Hay un anillo, si no me equivoco, pero lo encuentro un poco incómodo. El Oura Ring, sí. Nunca lo conozco, pero no prefiero esto. Yo no uso anillos porque me incomoda, entonces dije, esto para mí era lo mejor. No había opción, no hay otra cosa que esto que dé tanta información. Sí, pues para mí siempre fue como... Yo nunca quise comprarme un reloj inteligente porque no quería otra pantalla. Ya así como, o sea, de paso muchas horas pegado al computador, al teléfono, entonces fue como, no quiero otra pantalla con notificaciones. Te volvís loco. No, ¿para qué? Innecesario, sobre todo para qué, si es para hacer ejercicio. Exactamente. Así que está bien camuflado, lo lindo que tiene varios... Sí, bueno, sí, mi cinta está un poquito machucada. Está machucadita. Tienes que comprar más. Sí, tengo vamos a hacer un pedido por China, ya que los chinos liberaron todo. Sí, vamos a hacer otro pedido de cinta para jugar un rato. Exacto. Paulette, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puedes dar a conocer tu mensaje más allá del podcast? Bueno, espero que ahora concienticen mucho más la alimentación porque es parte fundamental para la vida, para tu vida en futuro. O sea, yo siento que más allá de ahora es trabajar en tu salud del presente para estar en unos años más lo mejor posible. Yo lo veo así. Yo con la edad que tengo no pretendo lograr una buena vejez y es pensarlo desde ese punto.
y todo lo puedan replicar en este pensamiento que les estoy diciendo. Y bueno, yo me encuentro acá en Concón. Estoy, bueno, trabajando con horas muy flexibles para todos, de lunes a sábado. Tengo horarios AM, PM. Y también, no mencioné, con el equipo tremendo con el que estoy trabajando ahora actualmente, que es Maine. Sí. Tremendo equipo, tremendo equipo. Gran gimnasio. Gran gimnasio que se posicionó hace un año acá en Concón y hemos logrado bastante y los usuarios, los clientes, veo que están muy, muy felices con Sí. todo el trabajo que estamos haciendo. Sí, hoy en día yo también soy parte de Maine en el área Exacto. kinésica. Y bueno, estuvimos conversando con Isaac el otro día al Exacto, respecto. tremendo. Y él está tremendo. muy contento al respecto de De- lo que han logrado en el último año. No, nada que decir realmente. Se Redes sacaron- sociales, me imagino que por ahí te pueden encontrar también. Ahí vamos a hacer ¿cómo se llama? Una colaboración para que me puedan seguir. Yo realmente a veces tengo un poquito botadas las redes en cuanto a lo que son los reels, pero ya van, ya van. Hago harta historia porque mantengo igual a mi comunidad en constante comunicación conmigo. Yo hago harta historia por lo mismo. Pero ahí me van a encontrar y está toda la información de lo que es mi servicio de nutrición. Así que los dejo invitados. Paulette, muchas gracias y espero que podamos conversar nuevamente en una ocasión un poco más adelante al Sí. respecto de cómo han evolucionado los proyectos. Ojalá De todas maneras. posterior a tu carrera en Nueva York, Opa, que se sería venga más tremendo. adelante. Así Ojalá que... el próximo año, chicos. Ojalá sea el próximo año. Lo único que les digo, ojalá sea el 2026. Muchas gracias, Felipe. De verdad, tremendo proyecto. Que te siga yendo bien. Y éxito en todo lo que venga. Muchas gracias. De nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.